entramos al estudio de Proverbios, es Jesús la persona que se está presentando, el camino que se está presentando. Y al entrar al capítulo 2, 3 y 4 de Proverbios, ahora no nada más se nos presenta una persona, sino se nos presenta un camino de vida, ¿sí? Un camino el cual andar, el cual recorrer. Ese es Jesús, un camino el cual recorrer. Alguien dijo por ahí, la única manera de terminar en el destino correcto es escogiendo el camino correcto. ¿Quieres terminar en el destino correcto? Es importante escoger el camino correcto. Y si tú te fijas bien en todo esto que te vengo hablando, y al momento de hablar de Jesús como un camino de vida, la vida está llena, y la vida, la literatura, las películas que vemos hoy en día están llenas de historias de vida. Sí te has fijado en eso, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, que yo te recomiendo, que se llama El progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Ese es un libro que te muestra el trayecto de un creyente, y lo pone así, que sale de la ciudad de destrucción en camino a la ciudad celestial. Y es una metáfora de la vida y del caminar con el Señor Jesucristo, y de las circunstancias que vamos a ir viendo a lo largo de la vida, los ataques, la gente con la que nos vamos a ir topando a lo largo de la vida. Y ese libro habla justamente de ese hecho, de poder llegar a esa ciudad celestial, porque entendemos que necesitamos sabiduría para caminar esta vida, para avanzar en esta vida, para tomar decisiones correctas. Pero hay muchos otros escritos seculares también que hablan de la vida y del camino y del recorrido de la vida. Aquellos que sepan y que les guste la lectura, por ejemplo, la Odisea, esos son libros viejísimos de antes de Cristo. Te habla de eso, son historias de vida. Algo moderno, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han visto esta película. A mí me gusta mucho, la veo de vez en cuando. Forrest Gump, ¿se acuerdan? ¿Sí la han visto? A mí me encanta esa película porque te habla de alguien que en su falta de capacidad mental, por tener realmente temor de Dios y ser apegado a principios, en la vida le va bien. Le va bien, y es una figura, es una metáfora de la vida. Y cuando entramos a Proverbios, eso es. En un mundo donde se nos dice que cualquier camino llega a Roma, pues vamos viendo la realidad de que no es así. Jesús nos habla, Él es muy certero en decirnos de que solamente existen dos caminos, y Él lo presenta esto en Mateo capítulo 7, al final de su sermón en aquella montaña, el famoso sermón del monte. Él dice: entren por la puerta estrecha. Nos presenta dos puertas, dos caminos. La puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Entonces Jesús simplemente nos habla de dos caminos que hay en la vida. El camino de la sabiduría es el camino angosto, la puerta estrecha, es tomarnos de Cristo, es tomarnos de su palabra y seguirle, no nada más en un encuentro que alguna vez tuvimos, sino en un caminar diario, en un ir detrás de Jesús continuamente. Eso es lo que nos va hablando Jesús. Y entonces Jesús, lo que todo mundo dice que es, hay muchos caminos y muchas posibilidades, y cualquier camino te lleva a Roma, y cualquier camino, pues que con que tengas buenas intenciones te va a llevar a Dios. Vamos viendo que según Jesucristo eso no es posible. Está el camino angosto y está el camino ancho que lleva a la perdición. Entonces, cuando entramos a Proverbios, a este segmento que hoy vamos a leer y espero edifique nuestras vidas, vamos viendo cómo la palabra camino, vereda, sendas, en Proverbios aparece más de 100 veces. Imagínate la importancia de tu caminar, de tu día a día, de la importancia de tus veredas, de tus sendas, de tus caminos, de las decisiones que tomas. La importancia es tan grande que más de 100 veces aparece esa palabra: caminos, veredas, sendas.
Porque el cristianismo, y escúchame bien aquí por favor, no es una onda en la que estoy, es un camino en el que vivo. Es un camino en el que vivo. Es un camino por recorrer. De hecho, en el libro de los Hechos, los cristianos se referían a Jesús como el camino. En la lectura del libro de los Hechos te vas a encontrar que andan en el camino, y camino con C mayúscula, porque entendemos que Jesús, empezamos nuestro caminar con Él a través de un encuentro por gracia, pero continuamos en un caminar de vida, en un recorrido a largo plazo que va a representar nuestra vida delante de Él. El apóstol Pablo le llama en la carta a Timoteo, le dice o habla de dice: he terminado la carrera, he corrido la carrera, he guardado la fe. Nos habla de alguien que recorrió un caminar largo en su vida, ¿sí? He corrido una carrera, he terminado la carrera, lo habla de esa manera. Y Jesús, haciendo referencia a esto, lo dice en Juan 8:31. Entonces Jesús dijo a sus discípulos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿te fijas? Ese es un caminar, ese es un caminar. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque hoy en día hay muchas personas con ideas de que yo tuve un encuentro con el Señor hace 10 años y no importa cómo viva, ese encuentro marca mi vida. Puede ser cierto hasta cierto punto, y habría que discutirlo un poco más profundamente, pero Jesús nos habla de un caminar, y eso es lo que está hablando en Juan 8:31. Dijo a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Pero habla Jesús de un permanecer en la palabra, de un camino, de un recorrido, de un andar con Él, de un ir tras Él. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo de tu alma, para corregir tus pasos. Nunca es demasiado tarde. De repente nos hemos encontrado con personas que sienten o piensan que ¿cómo te explico? Que han cometido demasiados errores, demasiados pecados, que creen que su vida no se puede alinear. Bueno, escucha lo siguiente: lo más importante para Dios es que tú tengas ese encuentro con Cristo, y en ese encuentro con Cristo que tu alma sea salvada, que tu ser interior sea salvado. Es lo que va a llegar delante de Dios. Pero aunque hayas cometido pecados y tremendos errores a lo largo de esta vida, hay una oportunidad, porque Dios es un Dios misericordioso que no se niega al corazón quebrantado. Esa es la maravilla de nuestro Dios, que nos anhela para Él, nos cela para Él. Entonces, aunque hayas cometido muchos errores en esta vida, a Dios le interesa que corrijas tu camino también. A Él le interesa que alinees tu camino delante de Él. De hecho, Él nos ha dejado 3 elementos a lo largo de la vida para apoyarnos en este tema. Nos ha dejado su palabra, ¿sí? Su palabra, que nos ayuda a corregir nuestro camino. Nos ha dejado su Espíritu Santo, que es un testimonio y un intercesor aquí en la tierra e interno. Y nos ha dejado la iglesia, hermanos en la fe, que nos ayudan también a corregir nuestro camino, nos ayudan a ser discipulados a lo largo de esta vida. Entonces, entrando ya en Proverbios, vamos viendo que el Proverbios 2, 3 y 4 habla de las bendiciones que existen para los hijos de Dios que caminan con sabiduría el camino de la vida. ¿Sí? Son bendiciones que existen para los hijos de Dios que caminan con sabiduría a lo largo del camino de la vida. Entonces vamos a entrar al proverbio número 2. Ahí es donde vamos a encontrar la primer bendición. Y la primer bendición que vamos a encontrar en Proverbios 2, que tenemos que entenderla, es: a lo largo de la vida, la sabiduría, escúchame bien, va a proteger tu camino. La sabiduría protege tu camino. ¿Sí sabes eso? El sabio es protegido en el camino por temer al Señor.
porque esta vida es un caminar, es algo a largo plazo. Y yo te voy a decir algo también: es más importante cómo terminas que cómo empiezas. Es más importante cómo terminas la vida y tu caminar con el Señor que cómo lo empezaste. Pero lo primero, la primera bendición es que la sabiduría nos va a proteger. Versículos claves del capítulo 2 son el 7 y el 8. Dice: el Señor da sabiduría a los hombres rectos, y Él es escudo a los que viven con rectitud. Fíjate, Él es ¿qué? Escudo. En el Salmo 3:3 David dice: Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Wow, qué hermoso. Porque ese es el Señor a lo largo de nuestras vidas cuando decidimos caminar en sabiduría. Pero aquí termino el versículo, dice: el Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Esos son los versículos claves. Entonces entendemos que al caminar con el Señor, Él va a protegernos en nuestro caminar. Cuando nosotros caminemos con Él, es cuando nosotros nos separamos de Él, que nos salimos de su cobertura, nos salimos de su protección. Y yo siempre lo he tratado de expresar o de explicar de esta manera: el Señor se reserva en su soberanía, el Señor se reserva el derecho de cuidarte cuando tú te sales de sus caminos. Te lo digo de esta manera: aunque tú hayas tenido un encuentro con Cristo y seas un lector de la palabra y asistas a la iglesia y estés caminando con el Señor, si te subes a una moto sin casco a 200 kilómetros por hora, podría el Señor decirte: ¿sabes qué? Ese es un acto imprudente, ahí decido no cuidarte. ¿Me vas entendiendo? Por eso la sabiduría es tan importante, porque yo te estoy dando un ejemplo extremo, pero los cristianos tomamos muchas malas decisiones como esta que te acabo de dar, pensando que a pesar de nuestra imprudencia el Señor nos tiene que cuidar porque ya soy cristiano. Pero es que en ciertos casos estamos tomando decisiones imprudentes. Pero si tú eres una persona que se apega a la palabra de Dios en sabiduría, escúchame bien, entonces el Señor te va a proteger. Ahí va a haber una protección. Y claro que también van a haber protecciones sobrenaturales, y la Biblia nos va a decir que hasta ángeles va a mandar para cuidarnos en ciertos casos, porque esa es la providencia de Dios, el cuidado de Dios a lo largo de nuestras vidas. Pero aquí vemos, al leer este capítulo 2, los primeros versículos, empiezo a leerlos, vamos a ver 8 imperativos, o sea, 8 palabras que nos hablan fuertemente en cuanto a caminar con Dios. Fíjate, empiezo leyendo: hijo mío, si recibes, ahí está el primero, mis palabras, y en tu mente guardas mis mandamientos, y tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia. Ahí van 4 ya, fíjate. Si pides ayuda a la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento constantemente decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Así lo dice a las iglesias del Apocalipsis: oiga, porque perdemos. El tema anterior que vimos es el llamado de la sabiduría a ponerle atención. Pero sí necesitamos nosotros meternos a escuchar a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga, dice Jesús. En sus frases, cuando daba las parábolas y todo eso, decía: de cierto les digo. Todas esas frases son conjuntos de palabras para llamar tu atención a ponerle atención a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es lo que nos va hablando aquí. Ahora, ¿por qué también te digo que este capítulo 2 de Proverbios nos habla de que protege nuestro camino? Pero también este capítulo 2 nos dice que nos va a proteger de 2 personajes que salen aquí: el hombre malo y la mujer extraña. Con el favor de Dios, la próxima semana entraré a un tema fuerte al respecto. Pero aquí es como un tema introductorio donde nos presenta la sabiduría a gente mala, a hombres malos que se van a cruzar en nuestro camino,
y mujeres extrañas que también se van a cruzar en nuestro camino. Estos personajes van a llegar a lo largo de nuestra vida. Sí, no importa que tú estés caminando de la mano de Dios así impresionante, te van a llegar hombres malos y te van a llegar mujeres extrañas también, ambos. Aquí lo que vamos a ir leyendo es que el hombre malo es gente que ha perdido su rumbo, gente que se ha hecho perverso en el camino, ¿sí? Pero el hombre sabio, lo que nos está diciendo aquí es que los va a detectar. Los va a detectar, ¿para qué? Para tener cuidado con él y con ella. Entonces, fíjate cómo dice del hombre malo que estamos hablando aquí, versículo 10 del capítulo 2 de Proverbios. Cuando la sabiduría entra en tu corazón y te deleitas con el conocimiento, y la discreción, dice, protegerá, y la inteligencia guardará o cuidará de ti. Te librará del mal camino y de los que dicen cosas perversas. Ahí está el hombre malo. Dice, de los que dejan el camino recto para andar por senderos tenebrosos, de los que se gozan haciendo el mal y se alegran de sus actos perversos. Sus senderos son torcidos, sus caminos han perdido el rumbo. Claro que va a haber gente así, pero la sabiduría te va a ayudar a detectarlos y tener cuidado con esas personas. El necio, el simple, el incauto, el burlador se va a meter en esos ambientes fácilmente, porque no, como leímos anteriormente en los primeros versículos, no ama la sabiduría, no ama la inteligencia, no la busca, no la rebusca en su vida. Entonces termina así, y esas malas decisiones después vienen e impactan su caminar. Pero ahora nos presenta a la mujer extraña. Fíjate cómo dice el versículo 16: te librarás de la mujer ajena, de la extraña que con sus palabras te halaga. Alguien dijo por ahí que el halago no es una comunicación, es una manipulación. Pero el sabio lo va a entender. Sí, lo va a entender. Sigo leyendo. Abandona al compañero de su juventud. Esa es la mujer extraña. Se olvida del pacto con su Dios. Por eso su casa conduce a la muerte y sus sendas terminan entre los muertos. Quien a ella se allega o se mete con esa mujer no vuelve jamás. Ya no reencuentra los senderos de la vida. Entonces aquí el hombre malo nos dice que se nos acerca con palabras perversas, nos invita a perversiones, pero la mujer extraña te halaga con sus palabras. Y aquí es donde, a ver, señoras, ¿me permiten decir algo a los hombres? ¿Sí? ¿Me dan chance? A ver, hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Ok. Por más feíto que esté tu marido, por más que tú digas, no hombre, este pobre, siempre va a haber una mujer extraña que se intente acercar a él con halagos. Hombre, sé sabio, porque la mujer extraña va a venir y te va a decir, ay, qué bonito te peinaste, qué rico huele tu loción. Y mira, la mujer extraña que no tiene pacto con Dios, que es una mujer adúltera, más adelante en el próximos capítulos nos las va a presentar extensamente. Es una cualquiera, la va a expresar así, que entra rápidamente en un adulterio, no le importa eso, no tiene temor de Dios. Ese tipo de mujer va a venir a la vida de todo hombre, no importa que tú no seas un galanazo. Es ahí donde nuestros corazones tienen que estar claros en quiénes somos en el Señor. Es nuestra falta de identidad que nos puede meter en tremendos problemas cuando no sabemos quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, solamente los caminos de sabiduría nos van a permitir ser librados de esa situación. Este es un tema que se hablará extensamente más adelante, por eso no quiero meterme mucho a eso. Pero, por eso, el buscar a Cristo, que es la sabiduría de Dios,
el leer su palabra, que es Jesús, es la expresión de nuestro Dios, el tomarnos de Él es lo que va a proteger nuestro corazón cuando vengan esas palabras halagadoras tratando de manipularnos con una agenda perversa para tratar de desviarte de los caminos de tu Dios. Y eso va a venir a tu vida. Va a venir a tu vida. En algún momento, en alguna situación, en alguna circunstancia, va a venir a tu vida. Y necesitamos ser cuidadosos. Así que mujeres, constantemente también ustedes vayan con su esposo y digan: hey, si se te acerca una así, y dile así: mándala a la fregada, ¿sí? Pero díselo, señora. Ok. Entonces, la sabiduría, el camino de vida de la sabiduría va a proteger tu camino, te va a librar del hombre malo, de la mujer extraña. Pero la sabiduría también te va a hacer caminar con gente justa, con gente buena. Fíjate cómo dice el versículo 20: por eso sigue el camino de los buenos, este es un consejo, y ve por las veredas de los justos. Así es. También para eso es la iglesia. La iglesia no es que seamos gente buena, somos gente perdonada, redimida. Pero el Espíritu Santo nos guía a caminar con nuestro Dios, a animarnos unos a otros para corregir nuestros caminos. Ese es el tipo de personas que tú debes de buscar. Y esos son los consejos que nos está dando aquí. Entonces el capítulo 2 nos habla de que la sabiduría a lo largo de nuestra vida va a proteger nuestro camino. Esa es una bendición. La segunda bendición está en el capítulo 3. Segunda bendición está en el capítulo 3. Y es que a lo largo de la vida, otra cosa que va a hacer la sabiduría es que va a dirigir nuestro camino. Va a dirigir, no nada más nos va a proteger, nos va a dirigir. Nos va a dirigir a lo largo de la vida. Versículos claves de este capítulo son el 5 y el 6, y dice: confía en el Señor de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, eso significa que aún cuando en algún momento le erres, la sabiduría va a enderezarte, te va a corregir, va a traer personas, va a traer la convicción del Espíritu Santo, va a traer a la palabra para corregir tu camino. Y si tú has cometido errores, como yo decía al inicio de la plática, no te preocupes, estás a tiempo. No importa en qué grado de error estés, estás a tiempo de corregir tu camino si tienes la intención de escuchar a tu Dios. Pero hay ciertas condiciones importantes que tenemos que entender del saber que Dios va a dirigir nuestro camino. Y empiezo leyendo en el versículo 3, porque la primera condición es que tenemos que desear conocer la verdad. Fíjate cómo dice versículo 3: no te apartes de la misericordia y la verdad, átalas alrededor de tu cuello, escríbela en las tablas de tu corazón. ¿De qué te habla ahí? De que realmente ames la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida, dice: no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo, pero asegúrate de que mi palabra no se aparte de ti, ni a la derecha ni a la izquierda. No te desvíes de mi palabra, y todo lo que hagas, le dice el Señor a Josué, prosperarás. Proverbios lo dice de otra forma quizás más fuerte para nosotros: átalas a tu cuello, como quien se pone una señal en su vida de que la palabra va a guiar a su corazón. Ahora, la religión, los judíos, ¿qué hacen? Ellos se atan unas correas en el brazo, en la frente, con unas figuras que es como si fuera para ellos la palabra de Dios, y hacen estas señales o estos ritos externos que hablan de la palabra de Dios. Pero Jesús en el Nuevo Testamento dice, hablándole a la gente de sus tiempos, le dice: ustedes hacen muchas cosas muy meticulosamente, pero no lo hacen de corazón. Y eso es lo que Proverbios nos está diciendo. Recuerda que es Jesús hablándonos a través, es una inspiración del Espíritu Santo, Proverbios, y nos está hablando de esa realidad de poner atención a la palabra de Cristo y atar a nuestro cuello sus palabras para que podamos ver esto. Pero lo siguiente que vemos aquí no nada más es conocer la verdad, sino obedecer su voluntad.
Porque todos sabemos que conocer la Biblia es una cosa, pero buscar obedecerla es donde realmente, yo decía en alguna de las pláticas anteriores, que el músculo de las verdades de Dios aplicadas en tu vida es la obediencia. Y entonces aquí los versículos 5 al 7 dice: confía en el Señor de todo tu corazón, hablando de obedecer su voluntad. No te apoyes en tu propia prudencia, lo leímos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Eso es lo segundo que vemos aquí en este capítulo 3, que nos habla de que la sabiduría va a dirigir nuestro camino. Otra cosa que vemos aquí, otra cosa importante, si tú quieres ver también, esas bendiciones de Dios aplicadas sobre tu vida, es aprender a compartir lo que Dios te da. Fíjate cómo dice el versículo 9 y 10: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Porque otra de las realidades, si queremos ver la bendición de Dios en nuestras vidas, es aprender a ser gente generosa. Hay gente que eso no lo cree y que cree que se puede separar, que yo puedo manejar mis finanzas y Dios como quiera me va a bendecir. Pero la realidad es que la verdadera bendición de Dios es el conjunto de entender un corazón entregado, pero una vida también rendida, y aún nuestras finanzas rendidas delante del Señor, que es lo que nos está hablando aquí. Y por último, aquí en el versículos 11 y 12 nos habla de someternos también a su disciplina, y lo dice de esta forma: hijo mío, no desdeñes, versículos 11 y 12, la corrección del Señor, no te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado, porque Él endereza tus veredas. Cuando tú estás desviándote, el Señor puede traer una disciplina por cuanto te ama, porque esa es una expresión de un padre amoroso que no deja a su hijo hacer lo que él quiere, porque le quiere enseñar cordura, le quiere enseñar buen testimonio, le quiere enseñar buena palabra. Es cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos que realmente estamos expresando que no les amamos. Es cuando nosotros los disciplinamos, ponemos reglas. Y yo no estoy hablando de ser personas así requisitosas, de tal manera que exasperas a tus hijos, pero sí una disciplina donde tú estás formando gente de bien. Y Dios nos trata a nosotros, sus hijos, de la misma manera. Si nosotros nos vamos desviando, es posible que Dios meta su disciplina si somos hijos, por cuanto Él nos ama. Y eso va a infundir confianza en nuestros corazones. Fíjate cómo termina este capítulo 3. Dice: así podrás, versículo 23 al 26, estar confiado en tu camino y nunca tus pies tropezarán. No tendrás temor cuando te acuestes, te acostarás y tendrás gratos sueños. Fíjate, eso es lo que es la bendición de caminar con Dios y de la sabiduría. Tendrás gratos sueños. ¿Cuánta gente no puede dormir bien? ¿Cuánta gente está en intranquilidad? ¿Cuánta gente se tiene que empastillar para dormir porque está toda con preocupaciones y situaciones? Y a lo mejor tú estás así también. Pues aquí es un llamado de Dios y de la sabiduría, justamente para que confíes en un Dios que tiene tu vida en sus manos, que tiene tu corazón en sus manos. Aquí dice: no temerás que de repente te asalten las calamidades que merecen los impíos. El Señor te infundirá confianza y evitará que tus pies queden atrapados. Por eso yo decía que si tú estás en una etapa en tu vida donde has cometido errores, donde no has caminado con sabiduría, no has trabajado con sabiduría tu familia, tu matrimonio, tus negocios, y a lo mejor ahorita tienes el impacto de problemas en tu matrimonio, de problemas financieros, de problemas de salud, por no tratarte con sabiduría. Si tú tienes el impacto de todo eso en tu vida, Dios sigue siendo un Dios misericordioso. Él sigue amándote aunque hayas cometido errores, y su misericordia se expresa a tu vida también el día de hoy. Mientras amanezcas, hay misericordia de Dios para ti. Pero es importante seguir estos consejos y aplicarlo en nuestros corazones y desear ser gente sabia.
porque entendimos que la sabiduría Dios la da. No viene con los años, ni viene con el conocimiento. La sabiduría Dios la da, que empieza temiendo a su nombre, temiendo a nuestro Dios. Y expliqué yo semanas anteriores lo que es el temor de Dios. Pero eso nos va infundiendo a nosotros un caminar correcto en nuestras vidas. Y termino en el capítulo 4. Ahí vemos la bendición número 3. A lo largo de la sabiduría, de la vida, la sabiduría va a ir perfeccionando tu camino. Fíjate, va a proteger tu camino, va a dirigir tu camino, pero te va a perfeccionar también a ti. O sea, en pocas palabras, el sabio será más sabio, será mejor persona, tendrá mejor familia, tendrá mejor matrimonio. El sabio será más sabio, porque cuando tú te tomas de Cristo, te tomas de su palabra, te tomas de su voz, eso va perfeccionando, te va haciendo mejor persona. Claro que vas a tener errores, vas a cometer errores, vas a hablar tonterías. Claro que hay un margen de error que todos como humanos vamos a tener y vamos a vivir, todos, amados. Pero la intención de nuestro corazón, de tomarnos de su palabra, de abrazarnos de Él, va a ir perfeccionando nuestro caminar. Fíjate cómo lo dice el versículo 18 del capítulo 4. A mí me encanta este versículo. Dice, y yo lo leo en la Reina Valera 60, así me lo aprendí. Dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿De qué habla ahí? Habla justamente de alguien que se tomó del Señor. El Señor lo ha protegido a lo largo de la vida, el Señor lo ha dirigido, pero el Señor lo ha perfeccionado. Ahora, yo no te estoy diciendo aquí tampoco, escúchame bien por favor, que no van a haber problemas, ni situaciones, ni momentos amargos, ni tristes en tu vida. Eso no, el que no haya eso, no va en relación, o no significa que el Señor no te esté cuidando. El cuidado de Dios es que tú mantengas tu fe en Jesucristo a lo largo de la vida y a lo largo de las situaciones que tú vives. Que tu fe permanezca a pesar de las situaciones complicadas en las que pudieras estar, desfavorables, difíciles, que vengan como una ola a tu vida. Pero el hecho de que tú no te muevas, de que tú no te apartes del Señor, a pesar de los errores, ¿verdad? Que te levantes. Digo, tenemos en la Biblia tantos ejemplos. A un rey David, que era un hombre sabio, podemos decir así, exitoso en todo lo que hacía. Dios estaba con él, tenía la unción de Dios, pero cometió tremendos errores por apartarse del Señor. Pero el Señor no lo desechó, por cuanto tuvo un corazón humilde, se quebrantó delante del Señor y honró a su Dios. Sufrió consecuencias, claro que hubieron consecuencias en su vida por las malas decisiones que tomó en varias ocasiones. Sin embargo, vemos cómo Dios le guardó y guardó su fe y su corazón, a tal grado que el Nuevo Testamento expresa de ese hombre con tantas fallas, un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que nos va enseñando el capítulo 4 de Proverbios, que el Señor va a perfeccionar nuestro camino. Fíjate cómo dice versículos 1 y 2, aquí vamos terminando. Hijos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención, adquieran entendimiento. Yo les doy buenas enseñanzas, no rechacen mis instrucciones. Versículo 4 dice, mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia, nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Ama la sabiduría, no la dejes, te cuidará, te protegerá. En primer lugar, adquiere sabiduría, sobre todas las cosas adquiere inteligencia. Hónrala y te enaltecerá, abrázala y te honrará. Porque eso es lo que hace el tomarnos de Dios y de su palabra. Va madurando, va perfeccionando, te va haciendo una mejor persona. Nosotros no queremos ser mejores personas simplemente por ser mejores personas. Queremos serlo en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, no se trata de ser mejores seres humanos, aunque es bueno ser mejores seres humanos. Se trata de responder a un Dios
que nos ha dado vida y nos ha permitido pasar por esta vida para dar testimonio de su nombre. Pero ¿cómo lo haremos? Cuando nos tomemos de su palabra, cuando su palabra esté en nuestro corazón. O sea, tú ves la insistencia de Proverbios en que abraces, y de aquí proviene la sabiduría, de su palabra, del Señor. Él es el quien la va a otorgar a tu vida y a tu corazón. Versículo 11 dice: yo te muestro el camino de la sabiduría y te llevo por los senderos de la rectitud. Tus pasos no encontrarán obstáculos, y cuando corras no tropezarás. ¿Sí? Y luego nos empieza a hablar al final de este capítulo 4, así como para saber si realmente estamos nosotros avanzando en perfeccionar nuestro camino. Al final del capítulo 4 nos da como una auditoría personal si realmente estamos caminando con el Señor a través, yo lo voy a hacer a través de ciertas preguntas. Porque ¿qué es lo que dejo entrar a mis oídos? Fíjate cómo dice el versículo 20: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a escuchar mis razones. ¿Qué es lo que entra por tus oídos? Los chismes de los demás, las críticas de los demás, la tontería y media que se dice afuera, lo que dicen tus amigos que no han conocido del Señor. Eso es lo que estás dejando, porque si eso es lo que dejamos entrar a nuestro corazón, a final de cuentas eso nos va a desviar del camino de la sabiduría. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Lo que oímos tarde que temprano, si nosotros no lo filtramos a través de la palabra de Dios, va a caer a nuestro corazón. Por eso el versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y por último, ¿qué es lo que hay en mi boca? Y aquí cerramos. Dice el versículo 24: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Pedro, el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, en su epístola, él dice en el capítulo 3, versículo 10: el que quiere amar la vida, el que quiere amar la vida. ¿Alguien aquí quiere amar la vida? ¿Sabes qué significa amar la vida? Amar la vida significa que la disfrutes porque te está yendo bien, porque ya te dije, no es que no vayas a tener situaciones desfavorables a lo largo de la vida, pero con todo eso vas a encontrar un contentamiento, un gozo en tu Dios, que tú vas a voltear para atrás en lo que sea que has vivido y vas a decir: Dios ha estado conmigo. Y es una expresión de amar la vida. Pero fíjate, Pedro relaciona el disfrutar. Otra manera de decir es disfrutar la vida. Dice: el que quiera amar o disfrutar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Te fijas? Está relacionado también. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero terminar en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde estás y con un corazón realmente honesto delante de tu Padre, dile: Señor, enséñame a caminar, dame el caminar con sabiduría para ti. Y si tú has cometido errores y si hay cosas en tu vida que tú dices: esto ha sido un error que yo he hecho por descuidar, no importa. Mira, hoy vamos a hacer ahí en tu lugar, ahí en tu corazón, haz un altar y dile al Señor: Señor, requiero tu sabiduría, ayúdame, dame de tu sabiduría, de lo que viene de ti, dame, Señor, ayúdame en lo que estoy atravesando, en lo que estoy viviendo, en la situación donde estoy. Dame sabiduría de lo alto, porque tú das esas promesas, Señor, y esas bendiciones. Y sabemos que el caminar, que mi vida como cristiano no es un evento, no es nada más un domingo, es un día a día. El tomarme de tu mano, el tomarme de tu voz, el escucharte. Señor, rindo mi corazón delante de ti. Dilo ahí: rindo mi vida delante de ti. Rindo todo lo que soy delante de ti. Hoy clamo tu presencia sobre mi vida, a pesar de los errores, a pesar de los pecados y las circunstancias. Hoy, Señor, te busco, hoy te necesito.
te reconozco en todos mis caminos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.